Saludos cordiales a todos vosotros que os juntáis al otro lado de los electrones para escuchar estas charlas que organizamos en FacMac. Como ya conoceréis los que sois seguidores habituales, tenemos un abogado de cabecera que nos habla sobre tecnología y sobre ciencia de la Internet, que es Víctor, que ya ha venido varias veces. Y también tenemos a otro profesor, un maestro de cabecera, un maestro, un monstruo, podríamos decir también, de la educación, de la tecnología. Lo tiene todo en su cabeza. El día, supongo que acabará donándolo a la ciencia, porque no puede ser, no se puede ser tan grande, que es Manel Ribes, al que conocéis también ya ampliamente, porque además ha escrito artículos en FacMac desde hace muchos años, ¿no? Hoy yo estoy aquí como un árbitro de boxeo, yo soy Alf, soy el responsable de FacMac, porque van a hablar de legislación en la educación, o os lo explican ellos. Hola Manel, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí de nuevo y bueno, vamos, especialmente, además, hablando de un tema que a mí particularmente también me va un poco en los genes, que es el ámbito de la educación, ¿no? Gran tema, y más totalmente con este monstruo Manel, para poder departir y reflexionar sobre él. No sé si vamos a tener tiempo de todo, pero bueno, encantado. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, que no quiero faltar a la tradición de los podcasts de FacMac. Y los monstruos dicen porque estoy muy feo, estoy ya muy deteriorado y por eso lo saltan por ahí. Nada, yo estoy ya súper expectante, estoy muy, hasta diría que nervioso por el tema este, que me parece súper interesante, aunque a mí me dicen algo de legislación y me entra un sueño soporífero tremendo. Pero solo el hecho de poder debatir o de que me abran la mente ya me han ganado, ya me han ganado. Así que, Víctor, yo te suelto una pregunta. Venga. ¿Vale? A ver, explícame qué es la Privacy Shield y qué tiene que ver con los menores. Bueno, vamos a ver. Aquí se mezclan una serie de temas bastante complejos, ¿no? Bueno, realmente las herramientas que solemos utilizar en nuestro día a día son herramientas maravillosas, como estábamos comentando incluso hace un rato fuera de micro, ¿no? Lo que hay en el ámbito de educación o lo que hay en cualquier ámbito, y desgraciadamente, o afortunadamente, según, pero bueno, en el ámbito de legislación, desgraciadamente, la mayor parte de esas herramientas nos vienen del otro lado del charco, ¿no? Concretamente pues de Estados Unidos principalmente, aunque también de otros países. El problema que tenemos desde el punto de vista normativo con Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene una legislación equiparable a Europa en lo que se refiere a la protección de los datos de las personas, ¿no? A la protección de la privacidad de las personas, ¿no? Por eso, en su día, se hizo, si me permitís, una pequeña trampa. Lo voy a decir con todas las letras. Es el Privacy Shield, lo mismo que en su día fue el Safe Harbor, o el puerto seguro, fueron pequeñas trampas para negar lo obvio. Lo obvio es que Estados Unidos tiene una legislación que no protege los datos de las personas al nivel que se protegen en Europa, ¿no? Entonces, como la Unión Europea no podía realmente por sí misma digamos, amparar el tratamiento de datos de europeos en Estados Unidos mientras no tuviera una legislación equiparable, pues se hizo, se hizo un acuerdo, ¿no? Entre la Unión Europea y Estados Unidos. Se hicieron varios. El primero fue el Safe Harbor que he comentado, el puerto seguro, que en su día también se invalidó, curiosamente, y el último fue el Privacy Shield, o el escudo de privacidad, que tenía así una forma que a mí me recordaba mucho al escudo del Capitán América en sus primeros tiempos, ¿no? Pero que realmente sirvió más o menos para lo mismo. ¿Qué es este acuerdo? Bueno, este acuerdo dice que, de acuerdo, Estados Unidos no tiene el mismo nivel de legislación equiparable, pero hacemos una especie de normas mínimas que aquellas empresas que voluntariamente las acepten, se suscriban a ellas, pues realmente entendemos que se pueden enviar datos de europeos. Esto ha sido tumbado, como digo, en 2 ocasiones. La última vez fue en julio del año pasado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
digamos, en una nueva edición del caso Schrems, en este caso el caso Schrems 3, digamos, fundamentalmente, bueno, se habla en concreto del ámbito de Facebook, pero bueno, se puede aplicar para cualquier otra de las redes sociales o cualquier otra de las plataformas. Google se ve afectado, Apple, la propia Apple también se ve afectada, en fin, cualquier empresa que esté, digamos, norteamericana en este caso, aunque hayan aceptado cumplir esas normas y se hayan suscrito a ese Privacy Shield, ese escudo de privacidad, que es algo voluntario, insisto, pero que evidentemente la mayor parte de ellas lo hacían, bueno, pues ni eso fue válido, ¿no? Podemos entrar en las discusiones ya del fondo de por qué esto se invalidó y por qué, desde mi punto de vista, se seguirá invalidando. Se está hablando ahora de que van a hacer un nuevo escudo de privacidad, no sé cómo le llamarán, pero que realmente puede, muy probablemente en unos años, volver a ser tumbado por el Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Fundamentalmente por el error de base, que es, primero, no hay una legislación equiparable a la europea, no tan protectora de la privacidad, y por otro lado tenemos una normativa en Estados Unidos que autoriza a un agente del FBI, por ejemplo, o cualquier autoridad pública, a intervenir los datos de las personas, lo que aquí hablaríamos directamente, tirar la puerta abajo digital, ¿no?, de nuestra casa digital, y poder entrar sin una orden judicial si somos sospechosos de alguna de los delitos que Estados Unidos entiende que pueden ir contra la seguridad la seguridad del Estado allí, ¿no?, que con terrorismo o cualquier otro, espionaje, en fin, cualquier otro tipo de delitos. Pues claro, eso en Europa obviamente no se admite, y mientras eso no cambie, desgraciadamente seguiremos con el mismo problema para enviar datos a Estados Unidos. Eso no significa que no se pueda hacer, pero no lo tenemos tan fácil como lo teníamos cuando existía este Privacy Shield, este escudo de privacidad. Pero eso no impediría que una empresa americana tuviera servidores en Europa donde digamos, los datos de Europa se quedarán en Europa, ¿o no? Bueno, esa es una gran pregunta, Alf. Esto, bueno, constantemente nos está... De hecho, Microsoft acaba de anunciar que ya va a limitar a sus datos a Europa, es decir, ya tiene servidores en Europa, pero no te podían garantizar que los datos no fueran a salir de Europa. Ahora parece que sí, que te pueden garantizar tanto jurídicamente como técnicamente que los datos no van a salir de Europa. Pero el problema es que la empresa sigue siendo americana y sigue estando bajo, digamos, sometida a la legislación americana en materia de seguridad nacional, para entendernos, ¿no? Con lo cual queda la duda de si reciben un requerimiento del gobierno norteamericano para poder acceder a esos servidores, aunque estén fuera de territorio de Estados Unidos, porque esto ha pasado, vamos, hay muchísimos casos al respecto. Claro, Microsoft en principio no se podrá negar, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. Esto lo digo un poco no con la boca pequeña, pero es que realmente a nivel de marketing se viene anunciando mucho por las grandes multinacionales que ya cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos, con el GDPR famoso, etcétera, y que pueden perfectamente tratar datos de europeos porque simplemente tienen los servidores en Europa. Desgraciadamente, tengo malas noticias, por sí mismo no es así. Es decir, el hecho de que estén los servidores en Europa no garantiza que realmente los datos vayan a ser protegidos. Habría que aplicar otras medidas que impidieran, y aquí ya esto también es la parte técnica, ¿no?, que os compete, a ver qué medidas podemos, que pasarían por criptografía o pasarían por otras medidas que podríamos adoptar para impedir que, aunque Microsoft tenga que abrir sus servidores, pues lo que vayan a encontrar las autoridades norteamericanas vaya a ser un galimatías si no pudieran acceder finalmente a nuestros datos, ¿no? Sería lo único que ahora mismo nos vendría salvando para cumplir la normativa europea. Vale, entonces tengo claro que es una cuestión que, por un lado, se le pide a las empresas que cumplan con unos requerimientos en la parte europea que tiene que ver con la privacidad. Entonces, digamos que con los menores esa privacidad se ve como aumentada, la necesidad de tener datos de menores más. Pero entonces, explícame cómo se puede firmar acuerdos entre consejerías y estas empresas, porque ahora mismo hay varias consejerías de educación que firman acuerdos con estas empresas y solo se firman, hablando de las tres grandes, Apple, Google y Microsoft, solo se firman con Google y Microsoft. En todo el territorio español. Sí, muy buena pregunta también, Manel. Realmente,
con la ley en la mano y con la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se podría hacer. No se podría, por lo menos se podría firmar licencia, se podría, siempre y cuando realmente las aplicaciones fueran a garantizar que en ningún momento salieran dichos datos en primer lugar de territorio de la Unión Europea, o que de alguna manera estas empresas pudieran tener acceso a estos datos, por lo que estoy comentando anteriormente. Claro, desconozco realmente, bueno, por lo menos en su mayor parte, qué es lo que se está firmando con muchas de estas empresas, ¿no? Sí que puedo asegurar que, desgraciadamente, en casos que hemos visto, o sea, las garantías que dan estas empresas de cumplimiento, cuando uno intenta un poco rascar y profundizar en esa documentación, realmente nos encontramos con o bien referencias al escudo de privacidad, que ya hemos visto que realmente no valen, o bien referencias a otras dos, es que les encanta lo que son las siglas, que son las CCE o las NCV, ¿no? Que serían las cláusulas contractuales estándar o las normas corporativas vinculantes, ¿no? Que son dos pequeños, o sea, una vez se nos ha caído el escudo de privacidad, pues digamos dos normas a las que nos podemos agarrar a la desesperada según nos caemos por el terraplén. Son varias normas aprobadas por la Unión Europea que permiten que las grandes multinacionales tengan unas cláusulas corporativas vinculantes, que unas cláusulas genéricas, para entendernos, no quiero utilizar mucha jerga legal, pero de alguna manera que un texto que, si ellos lo incorporan y llegan a ese acuerdo entre empresas o con terceros, pues en principio estarían cubiertas. La mala noticia, y esto no es Vox Populi, digamos, no es que haya trascendido mucho, es que la sentencia del caso Schrems III del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también invalida, en cierto modo, estas cláusulas tipo, ¿vale? Porque lo que nos dice es que el hecho de tener estas cláusulas no te exime de verificar que el país de destino cumpla, o sea, los mínimos, de alguna manera, las garantías mínimas que dice la sentencia. Y la propia sentencia ya reconoce que Estados Unidos no lo cumple, con lo cual, en ningún caso podríamos llegar a un acuerdo de este tipo con transferencia de datos a Estados Unidos, aunque nos basemos en este tipo de cláusulas. Perdón, vale, un comentario, perdona que me salga del tema de educación, simplemente para yo entenderlo. FacMac, una web bastante buena, con mucha información. Estupenda. Que recoge los datos de la gente que se quiere registrar para poder comentar. Si estuviera en un servidor en Estados Unidos, ¿estaría contraviniendo la ley? O sea, ¿pueden las empresas tener webs que recojan datos en Estados Unidos o en Colombia, para el caso, o en Canadá? Es también muy buena pregunta. Es el caso justamente a la inversa, ¿eh? Es decir, el hecho de tener yo servidores fuera no significa que tenga que dejar de cumplir mi legislación, allí donde estoy establecido, ¿no? Por tanto, yo estando en España, con FacMac en este caso, poniendo el caso concreto, ¿no? Estoy en España, tengo la obligación de cumplir con la legislación española y europea, en este caso en el ámbito de protección de datos. El hecho de que yo tenga un servidor fuera no significa que no tenga que cumplir también respecto a ese servidor, ¿no? Con lo cual, si es un servidor que está manejado, generalmente estará en un proveedor, ¿no? que realmente está en Estados Unidos, al que yo contrato para alojar mis datos ahí, ese proveedor, aunque sea para hacer un mantenimiento técnico, va a tener acceso potencial a los datos. No digo que vaya a tratar todos los días los datos, pero va a tener un acceso potencial. Por tanto, estaría afectado también por esta normativa, ¿eh? Entonces, desgraciadamente, aunque en muchos casos hubieran sido firmantes del Privacy Shield o de las cláusulas corporativas vinculantes, desgraciadamente no nos cubriría en este caso, ¿no? Con lo cual, en ese caso, FacMac o cualquier otro, que esto es un gran problema ahora mismo de muchas empresas y muchos proveedores en España que tienen servicios, incluso en la nube, ¿no? Contratados en el extranjero y concretamente en Estados Unidos, ¿no? Que en este momento, desgraciadamente, están incumpliendo la ley sin ser conscientes de ello, ¿no? Vale, entonces entiendo que, imaginemos que Biden se levantó un día súper contento y dice: me mola un montón la GPRD, GRPD, que nunca me acuerdo el nombre, el orden de las siglas. Dice, la vamos a calcar en el otro lado del charco.
porque nos parece buenísimo. De hecho, Tim Cook ya ha salido más de una ocasión diciendo que sería el camino para su país. Eso es. Haciendo un símil de esa misma ley allá, ¿se solventarían los problemas? Se solventarían los problemas siempre y cuando la Unión Europea validara esa ley como equiparable, evidentemente, ¿no? Aquí ya hay muchos casos en Europa. Europa ha reconocido a muchos países. Esa es la vía principal. Antes decíamos cuál era la trampa. El Privacy Shield es la trampa. ¿Pero la trampa de qué? Del reconocimiento de la equiparación, ¿no? De que estamos de acuerdo en que tal país tiene una normativa equiparable. Por ejemplo, ¿qué países tienen una normativa equiparable? Pues, por ejemplo, la Unión Europea ya lo ha reconocido. Canadá es un país que tiene legislación equiparable. Israel nos puede llamar la atención, pero Israel tiene una legislación equiparable. Incluso Japón se ha reconocido como un país con legislación equiparable. ¿Qué ocurre? Que si yo contrato un proveedor en Canadá, no tendré ningún tipo de problemas a esto. O sea, todos los problemas que estamos comentando aquí, si el proveedor es canadiense, realmente no, o sea, me olvido de todo esto. Directamente lo contrato. Es una cuestión puramente legal, entiendo. Puramente legal. Hasta ahora, puramente legal, porque bueno, hay unas consecuencias, como dices tú, ¿no? Del FBI que pueden entrar a investigar, etcétera, etcétera, pero básicamente es legal, que el abogado de allá se pone de acuerdo con el de aquí y dice, hablamos el mismo idioma, firmamos, ok, todo ok. Entonces ya podrían estar los datos donde quisieran. Sí, si tuviéramos una ley, digamos, como es la de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, en Estados Unidos, se están haciendo intentos, ¿no? En California quieren tener algo parecido, pero es un verdadero galimatías. Pero bueno, suponiendo que lo tuvieran, realmente ahí estaríamos al mismo nivel, siempre que fuera reconocido, ¿no? Ahí pasaría un tiempo hasta que fuera reconocido en Europa. Pero desde luego a partir de ese momento, sin ningún problema. A mí, por ejemplo, hay situaciones, entiendo esto y entiendo que además es un problema mayúsculo que acaba hasta el nivel de cole o más abajo incluso. Entonces, bueno, te encuentras con que las administraciones se dicen, bueno, pues hay que tener cuidado con los datos de los niños, que si no pueden estar con su nombre y apellidos. Bueno, creo que a veces lo sacan un poco de madre, pero bueno, entiendo la preocupación porque además son administración y no se quieren pillar las manos y hasta cierto punto es entendible. Pero luego, cuando ya bajas al nivel de mi cole o cualquier cole, empiezas a bucear y yo hice una consulta a la Oficina de Protección de Datos. Y resulta que hay un papel dentro de cada comunidad autónoma que es el delegado de protección de datos, el DPD, el resto de la comunidad. Y esa es la persona que decide qué plataformas tú puedes utilizar como docente. Básicamente. Vamos a ver, el delegado de protección de datos es una figura nueva del nuevo reglamento europeo. O sea, antes del reglamento europeo, del último reglamento europeo de protección de datos no existía esta figura, ¿vale? Había algunas figuras similares en el derecho internacional, pero desde luego esta es la primera vez que la tenemos y desde luego en España. El delegado de protección de datos es una figura muy interesante porque, primero, tiene que ser alguien independiente. Esto no siempre se hace así, ¿no? Aparte de con conocimientos en la materia, con formación, no digo que sea jurista, pero sí tiene que tener formación jurídica y además especializada. Y no es el que decide, aunque muchas veces se pretenda que es el que recomienda. O sea, él hace una serie de recomendaciones, el que decide al final es el responsable. En este caso la administración, ¿vale? Es la que va a tomar la decisión. Pero claro, el delegado de protección de datos sí tiene un poder muy importante porque, claro, si él recomienda algo y la administración o el responsable quiere ir en contra de esa recomendación, tiene que justificarlo mucho. Y luego la posible sanción puede ser mayor en el caso de que yo haya ido en contra de una recomendación de mi delegado de protección de datos, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace una dicotomía importante. Desgraciadamente, no siempre se entiende bien el concepto de lo que es un delegado de protección de datos, de la independencia que tiene que tener, de la desvinculación, en cierto modo. No digo que no pueda ser interno a la organización, pero sí que tiene que si tiene otros cargos, otras funciones, no pueden entrar en conflicto de intereses con mi cargo de delegado de protección de datos. Lo digo porque, por ejemplo, muchas veces se suele poner al responsable de sistemas o al responsable de seguridad.
me vais a perdonar, pero es un caso claro de incompatibilidad y de conflicto de intereses. Es decir, si yo soy un delegado que voy a tener que recomendar qué medidas se van a adoptar y revisar las medidas que se estén adoptando, si yo a mi vez soy el responsable de sistemas, el que ha decidido esas medidas, pues claro, ¿qué voy a decir? Que las medidas que yo he decidido están mal, que hay que hacer otra cosa. No puedo ser juez y parte, ¿no? Acabas de dibujar el panorama real, con todas las letras. Básicamente, lo que está sucediendo, no digo la totalidad porque, bueno, no es cierto, no tengo el control de la totalidad, pero una grandísima mayoría de las comunidades autónomas es lo que pasa, que las personas que están puestas del delegado es, en alguna medida, o la persona que decide o la persona que tiene el control tanto tecnológico o la persona que está al máximo nivel político, con lo cual no tienes ninguna imparcialidad. Sí, no debería ser así, no, en ningún caso. Esa es una de las cosas que a mí más me chirrió de todo esto, porque siendo la misma legislación, por ejemplo, yo entiendo que hay una diferencia entre los colegios privados y concertados y los colegios públicos, pues por la propia sustancia de cómo es cada centro. Pero es bastante injusto que un colegio concertado o privado pueda decidir dentro de su estatuto, dentro de su centro, qué plataformas va a utilizar, informando a las familias con el consentimiento efectivo, tal, y vaya por delante que yo creo que es la forma de hacerlo, que cada cole pues lo haga y que yo no pueda hacerlo. Y que yo dependa de lo que diga la consejería de turno. Sí, sí. Totalmente. Vamos a ver, claro, aquí ya entra un poco la organización, cada administración, obviamente hay una normativa que hay que cumplir, pero luego hay otra, vamos a decir, no normativa, pero sí de alguna manera recomendaciones o líneas de interpretación que sí que hay margen de maniobra, o por lo menos yo entiendo que puede haber margen de maniobra. Eso sí, debidamente justificado. Sí que es cierto, totalmente de acuerdo contigo, Manel, en que la situación es bastante distinta de un colegio público a un centro concertado, ¿no? Empezando porque el delegado de protección de datos, el centro concertado tiene que tener el suyo, ¿no? Independientemente de que luego la administración tenga el suyo. Pero claro, el centro público, pues de alguna manera ya está el delegado de protección de datos que la administración haya nombrado a nivel general, etcétera, ¿no? El margen de maniobra, obviamente, es menor, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que es cierto que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y es que en el ámbito de educación y en el ámbito de menores concretamente, los menores no son seres excepcionales y especiales a nivel de protección de datos. A nivel de derechos fundamentales es exactamente igual que un mayor de edad. La única diferencia es que por sí mismos no pueden tomar decisiones. Entonces tienen que ser los padres o tutores legales. Y luego, evidentemente, tiene la tutela, entre comillas, de la propia administración para velar también por los propios menores, ¿no? Y por el Ministerio Fiscal en última instancia, ¿no? Pero aquí realmente hay una excepción de la cual podemos tirar, y yo entiendo que dentro de un centro escolar también se puede utilizar, es que muchas veces no se hace uso adecuado del consentimiento de los padres. Muchas veces se pide el consentimiento cuando no es necesario, u otras veces no se pide cuando es necesario. Por ejemplo, una manera de esquivar el tema del Privacy Shield y las cláusulas corporativas vinculantes, todo esto es, si queremos utilizar realmente herramientas y servidores que están ubicados en Estados Unidos, podemos perfectamente informar a los padres, y eso sí, hay que informar claramente de todos los riesgos que hay de tratar esos datos, de todas las medidas que nosotros vamos a incorporar, como puede ser el cifrado, la pseudonimización, disculpadme por esta palabra, pero es la que usa la norma, la pseudonimización de los datos de los menores, etcétera. Pero claro, siempre hay un riesgo, evidentemente, desgraciadamente, del perfilado, ¿no? Sobre todo en entornos ya muy acostumbrados a ello, como puede ser Google, ¿no? Que vive de ello, aunque nos diga que no lo hace, etcétera. Entonces hay con un consentimiento que nos dice explícito e informado, sí que realmente se podrían tratar esos datos con esas plataformas, ¿no? Pero claro, sería un consentimiento específico y advirtiendo evidentemente de que es un entorno jurídico inseguro a los cánones europeos, ¿no? Claro, entonces lo que pasa es que justamente una pregunta similar le hice a la Oficina de Protección de Datos y un poco me venían diciendo que un profe no podía utilizar lo que quisiera. Decía, hombre, la palabra lo que quisiera es muy ambiguo, ¿no? Creo que no, aparte que no me gustó el tono como diciendo, oye,
tú haz lo que te dejan hacer o lo que te dicen que hagas y dejas de tonterías. No me gustó, no, sinceramente no me gustó. No me sentí cómodo con la respuesta. Y aparte que venía un poco en dirección contraria de lo que estás planteando, porque nosotros, como todos los centros, emitimos una información de cada una de las plataformas diciendo qué es y para qué lo vamos a usar. Cada una de ellas, a las familias, y se lo vamos a firmar, tenemos consentimiento explícito, etcétera. Entonces, se contradice un poco en el sentido de que, por ejemplo, aquí en Galicia se salió una directriz que es del 14 de diciembre del año pasado, lo puedes buscar cuando tengas tiempo, y dice exactamente qué plataformas se permite usar a los colegios que están bajo el paraguas de la Consellería públicos. Y ya voy por delante diciendo que a mí me gusta el modelo del concertado, que no significa que esto sea la selva, que cada colega haga lo que quiera, no, tampoco es eso. Pero sí que, como dices tú, ahí no es anchas Castilla, pero sí que hay un camino más o menos porque puedes circular y hay ciertas plataformas. Por ejemplo, no acabo de entender por qué no se firma con Apple cuando Apple, con sus dispositivos de iPad en la escuela, va cifrado de equipo a equipo. Y nadie puede coger información por el camino, ni siquiera acceder a una plataforma. O sea, Apple no puede ver lo que está dentro de Apple School Manager. No puede. Entonces, digo, ostras, más segura que esta, y es la única con la que no se firma, no la acabo de entender. Pero sí que veo que esa sería una posibilidad, ¿no? Encriptado y informando a los padres. Entonces, ¿cómo es posible que algunas, en Valencia lo tienen también incluso de antes, las plataformas? No se puede, de hecho en Valencia llegaron a poner en unas normas de inicio de curso que no se puede utilizar ninguna plataforma, ni siquiera anonimizando, que es una palabra que no sabe ni por dónde que letra empieza. Con H, sin H, con M, sin la M, ¿dónde va? Anonimizando, le pongo iconos, tampoco puedes. Le pongo signos, tampoco puedes. Digo, ostras, entonces no casa mucho con lo que me estás contando, porque si anonimizo, ya no saben. Es más, un niño que tiene un perfil, tiene ese perfil hasta sexto de primaria, porque ese correo electrónico, ese login, en el momento que tú cierras esa cuenta, ya no hay seguimiento alguno, porque se pierde. No hay posibilidad de hacer un tracking de esa persona a partir de esa edad. Entonces, entiendo el peligro, pero me parece como, vamos a lanzar cañonazos a ver si pillo la mosca un día, ¿no? Tengo miedo de que la mosca venga, entonces venga, cañonazos a todos lados. Me da la sensación, un poco. Sí, sí. Bueno, dos matizaciones fundamentalmente. Primero, el consentimiento al que yo estoy aludiendo, que probablemente es la parte que falta y que supongo que causa cierto repelús a la hora de ponerlo a un padre, ¿no? Es decir, la coletilla de que los datos van a estar en un país que no cumple que no tiene una legislación de protección de datos equiparable a la europea, como es en este caso Estados Unidos o el país que sea. Esto, claro, a la hora de poner una cláusula de consentimiento puede generar, si normalmente hay preocupación o puede haber preocupación entre los padres, pues esto puede ser un factor que eche para atrás. Ahora, si logro que todos lo firmen, desde luego, nada me impide jurídicamente enviar esos datos. Eso sí, sí que, es la segunda matización y que tú estás aludiendo muy acertadamente, es precisamente hacer alusión a las medidas de seguridad que cada plataforma incorpora o que nosotros podamos añadir, ¿no? Por ejemplo, el tema de Apple. Apple, desde luego, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ha hecho honor o está haciendo honor, no estando obligada normativamente para ello, incorporar en sus dispositivos un nivel de encriptación y un nivel de privacidad que ni siquiera las autoridades americanas, esto que decíamos que era el problema que ponía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Apple se ha enfrentado a esas autoridades y ha negado, en casos incluso de terrorismo, ¿no? Como fue el caso de San Bernardino, ¿no? Y se ha negado a incorporar, a violentar su sistema, a poner puertas traseras o dar una llave maestra, precisamente porque cree en la privacidad y entiende que es algo que hay que proteger a ultranza, ¿no? Por tanto, a mí me encantaría, pero no creo que en este momento lo tengamos, la posibilidad de ver una comparativa seria e independiente en cuanto a analizar cada una de estas plataformas y las medidas de seguridad que incorporan cada una de estas plataformas, que muy probablemente, no voy a decir que Apple
pudiera superar, pero desde luego tiene todos los indicios para ello, pudiera ser realmente considerada suficientemente segura para perfectamente poder almacenar, poder tratar datos o, como tú bien dices, poderse firmar directamente con ella. Bueno, me llama mucho la atención, pues eso, que en educación sea la única de las tres, y me parece que es grande, suficiente como para estar en ese paquete, que no se firma en ninguna parte de España. Se me escapa la razón para que sea ninguna, pero también es muy, muy evidente la disparidad de decisiones que hay en todo el panorama español, porque tienes, por ejemplo, el País Vasco, que saca un listado de plataformas educativas de todo tipo. El otro día me preguntaba Alf, no sé, no recuerdo si era Alf, de Manel, una plataforma para las familias. Y le dije, Matific, que es una plataforma para aprender matemáticas. Espectacular. Bueno, pues el gobierno vasco lo tiene en su listado. Chicos, esta es una opción que está y no es española. Y lo pone un gobierno, todas las letras ahí. Esta es una plataforma que podéis utilizar. Y tienes el caso contrario donde dice, solo vais a utilizar exactamente lo que viene a continuación. 2 puntos, esto, esto y esto. Entonces, no entiendo cómo esa disparidad, sobre todo a nivel educativo, donde, por ejemplo, en mi caso, nos deja bastante inquietos, porque hemos apostado por una tecnología siendo un cole público, por una forma de trabajar, por proyectos, y se nos puede caer todo abajo, como venga el DPD y nos diga, aquí mando yo y vas a usar esto. Y digo yo, ostras, ¿por qué no me voy para el País Vasco? Que me dejan un poquito más de mangancha. Entonces, no sé si eso, hay una oficina central que dice, gente, no es ni así ni asá, vamos a ponernos de acuerdo, por lo menos a nivel educativo. No existe eso. Sí existe, o sea, es la Sí. Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos es, vamos a decir así, no el máximo intérprete de la normativa de protección de datos, porque siempre el máximo obviamente son los tribunales, ¿no? Pero sí un primer intérprete y desde luego las guías que está realizando, alguna de ellas también en el ámbito de educación, aunque también es criticable, ¿eh? Si nos metemos con alguno de los criterios que comenta, tampoco quiero entretenerme, pero también es criticable. Pero sí es cierto que, bueno, podría perfectamente unificar o por lo menos sugerir o hacer un estudio a nivel técnico-jurídico dentro de estos muchos que hace, aunque realmente la agencia está desgraciadamente bastante saturada de trabajo, pero yo creo que sí sería un análisis muy interesante, porque a mí sí que me chirría bastante que se firme con Google, si me permitís, por mucho que Google nos garantice que Google Educación no hace lo mismo que con nuestros datos en otros entornos, y no se firme, como bien estás comentando, por ejemplo, con Apple, ¿no? Cuando hace de su bandera precisamente el cuidado de los datos y la privacidad. Y luego, por supuesto, hay muchas herramientas, muchas plataformas que nosotros podemos utilizar sin necesidad de que se nutra de nuestros datos, sin aportar datos, ¿no? Y eso entiendo que no se me debería poner ninguna limitación, porque aquí la normativa de protección de datos, por supuesto, no podría meterse, ¿no? Y en tu parecer, ¿cuál sería la forma de operar en este caso? Por ejemplo, una plataforma que utilizo para hacer gamificación con mis nanos es Classcraft, que es una plataforma espectacular. Pero claro, está fuera de esas 4... te lo voy a pasar por correo electrónico para que no sé si que flipes o me digas, no, mira, esto va así. Casi prefiero la segunda versión. ¿Qué puede hacer un cole? ¿Qué puede hacer un cole? Vale, pues yo quiero hacer esto. O quiero utilizar Apple, pero me ha dicho la consejería que tiene que utilizarse X. ¿Qué ámbito de adaptación puede tener? Un cole público, por ejemplo, como el mío. Sí. Bueno, en primer lugar, hombre, el primero que yo sugeriría, pero claro, es el que si la administración, digamos, no tiene esta distinción, no es una entidad, no es una persona independiente, es acudir al delegado de protección de datos, ¿no? Esto sería lo primero, ¿no? Argumentando el por qué es útil esta plataforma, qué medidas incorpora, explicando bien cómo funciona, si trata o no trata datos, esto es muy importante, y si los trata, qué medidas de seguridad asocian y qué medidas nosotros proponemos, ¿no? Para realmente limitarlas o reducirlas, lo que son los riesgos asociados a este tratamiento, ¿no? Si el delegado de protección de datos, pues en este caso
realmente es la propia administración, es decir, no hay una unicidad de criterio en este caso, hombre, siempre podría, entiendo yo, presentar como digo, ante la Agencia de Protección de Datos para que emita un informe al respecto a esta herramienta, ¿no? Al uso de esta herramienta en el ámbito educativo. Evidentemente, la última decisión la va a seguir teniendo la administración, ¿no? A este respecto, pero desde luego con un informe favorable de la Agencia de Protección de Datos, digamos que las excusas, si es que van por aquí, por el ámbito de la privacidad, porque luego hay otros factores que se tienen en cuenta para la toma de decisiones, realmente desaparecerían, entiendo yo. Bien, ya me acabas de dar la alegría de la tarde porque acabo de recordar que Classcraft es canadiense, con lo cual pues ya está. Ya estaría un poco pillado. Le voy a decir, voy a hablar con Tim Cook, que está ahí esperando, y le voy a decir que pase Cupertino al otro lado de la frontera. Entonces ya tenemos todo cerrado. No, eso solucionaría muchos problemas. Sí, creo que sí. Oye, yo lo tengo que dejar aquí porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero al final ya casi. Una media pero hora, 35 minutos. Media hora. Bueno, pues ya me están dando un toque. Te agradezco muchísimo, Víctor, porque me has abierto un montón, hablando de legalidad y de leyes, que es algo que a mí me sale un poco sarpullido, me has abierto muchísimo la mente y sobre todo te agradezco esas ideas, porque seguramente lo que voy a hacer tan pronto llegue a casa será escribir al DPD y hacer una petición exclusivamente sobre este tema. Supongo que tenemos material para el segundo asalto también. ¿Se te han quedado cosas en el tintero? Vamos, al pobre ¿os habéis Víctor, quedado con ganas de más? Temiendo, yo encantado, pero... estará diciendo Víctor, en buena hora yo he dicho que quería contestar algo. Al contrario. Y realmente, luego... muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, bueno, en primer lugar a Alf por invitarme y de nuevo y aguantarme, porque yo todavía sigo realmente incrédulo, ¿no? ante esta oportunidad, ¿no? Y que todavía no hayamos saturado. El placer es de todos aquí. Sí, desde luego. Y Manel, desde luego, muchísimas gracias y enhorabuena también por la labor que haces. A mí me queda una pregunta. En el caso de que hubiéramos detectado un delegado de protección de datos con una clara incompatibilidad, ¿ante quién hay que impugnar? ¿O eso como se dice? Oiga, este señor no puede ser. Muy buena pregunta. Pues una vez más la Agencia de Protección de Datos. Es que la Agencia Española de Protección de Datos está precisamente para velar. Y otra cosa que aprovecho para meter, la Agencia de Protección de Datos es a nivel nacional, pero hay comunidades autónomas que tienen su propia agencia de protección de datos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, el caso de Andalucía. Yo envidio mucho eso, como gallego, ¿no? En Galicia nosotros llevamos muchos años abogando por la posible creación de una agencia gallega, ¿no? Que precisamente nos acercara, digamos, descargara, porque la agencia española está muy cargada de trabajo, entre inspecciones, entre guías, entre trabajos a nivel internacional, etcétera, y nos acercaría un poquito a la interpretación también con arreglo a la normativa interna de cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, este doble factor, que por ejemplo sí se da en el País Vasco, no sé si tiene que ver que la agencia habría que preguntarles, ¿no? La agencia del País Vasco pues haya dictaminado, haya ayudado en esa lista, ¿no? En la confección de esa lista, pero yo creo que es algo muy bueno, sobre todo la administración se beneficia mucho, ¿no? Antes, por ejemplo, en Madrid tenía su propia agencia de protección de datos, la Comunidad Madrileña, que era un ejemplo impresionante, con Antonio Troncoso como director en los años que estuvo, fue un auténtico ejemplo para toda España. Desgraciadamente, en la crisis se la llevó, desmantelaron esa estupenda agencia, no sé si hay planes o no de retomarla, pero desde luego toda la comunidad autónoma, todas las administraciones en Madrid se beneficiaron durante muchos años de la labor y eso que tenían la otra, pero es que la otra, entiendo yo, que primero está saturada y quizá tiene un ámbito mayor, que a lo mejor no nos va a dar esta respuesta inmediata que a lo mejor podemos requerir, ¿no? Entonces yo, saldría a la calle con una pancarta, ¿no? A este respecto. Oye, pues no, voy a hacerte caso, Víctor. Te voy a hablar alguna pregunta más porque me estás valiendo como válvula de escape para todo esto que desconozco, que además para los que trabajamos en educación y estoy en un cole súper pequeñito sin dinero, aprovecho para decirle a los oyentes que si tienen una fundación, estamos encantadísimos de que
donen cosas para nuestro cole, que no tenemos ni presupuesto. Pero el caso es buscar una forma de que nuestros nanos tengan, como digo yo, no cualquier tecnología, sino la mejor tecnología. La mejor. Para que ellos puedan aprender, que es lo que nos debería mover a todos. Yo por el lado de FacMac, solo tengo que decir que para los que no hayan caído en la cuenta, pero las iniciales son las de las preguntas frecuentes realizadas, ¿no? Esas FAQ que muchas veces el usuario no tiene a quién hacerlas. Entonces, estoy especialmente orgulloso de este tipo de encuentros, de este tipo de charlas, porque me parece que dan la oportunidad de plantear preguntas que el común de los mortales no tienen a quién dirigirlas, porque no todo el mundo conoce a un Víctor para tomarse un café y soltarle a bocajarro todo lo que llevas dentro, ¿no? Entonces, yo creo que esta vocación de servicio público que siempre ha tenido FacMac, pues a mí me enorgullece, ¿no? Humildemente me parece que estamos cumpliendo con lo que de verdad es FacMac, ¿no? Que es acercar a la gente conocimiento que de otra manera tendría muy difícil acceder. Entonces, por eso siempre estaré dispuesto a organizar encuentros donde se vaya a debatir y donde se vaya a hablar cosas que no se encuentran habitualmente. Víctor, que vaya agenciando ahí, que seguro que tiene un calendario súper completo, pero que se vaya agenciando un rato para asalto número 2. Yo encantado, ¿eh? Realmente esto es algo que me estimula. Ojalá hubiera más foros, ¿no? Como FacMac en este caso, que realmente tuviéramos la oportunidad, ¿no? De canalizar todas estas inquietudes y de aprender tanto, la verdad. Y realmente, bueno, pues por mi parte, desde luego, daros las gracias de nuevo y desde luego a vuestra disposición. Ya sabéis que yo encantado. Muy bien, pues para los oyentes que se han reunido a escuchar esta charla sobre tecnología, educación, legislación, decirles como siempre que si quieren enviar comentarios o si tienen preguntas que les gustaría saber o que quieren trasladar tanto a Manel como a Víctor, para eso hemos inventado FacMac, para eso están los comentarios, para eso están las redes sociales. Allí nos encontrarán siempre y siempre respondemos. Así que esperamos que os haya resultado atractivo y que nos escuchemos nuevamente dentro de una semana. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.